Una vez más, nos escuchamos a través de Conexión Educativa Digital para el desarrollo de otro contenido de la asignatura de Estudios Sociales y Cívica titulado Estado de la Democracia en Centroamérica, la vigencia del Estado de Derecho, correspondiente al 8º grado. Como ya es costumbre, esta presentación ha sido elaborada y es narrada por su servidor y amigo, profesor Juan Amílcar Belloso Cepeda. Dispongámonos a iniciar una nueva experiencia educativa. Entremos de lleno al desarrollo del contenido que nos ocupa en esta ocasión. Para ello lo haremos iniciando con una revisión, un análisis del panorama de las democracias en Centroamérica. Valga decir que la fuente utilizada para el desarrollo de esta presentación ha sido tomada de un artículo elaborado por el sociólogo guatemalteco Edelberto Torres Rivas, en el cual se analiza el estado de las democracias a nivel centroamericano. En la pequeña región centroamericana hay por lo menos 3 modalidades de democracia como sistema de gobierno, o lo que Edelberto Torres Rivas prefiere llamar Estado democrático. La primera es lo que él denomina Estado democrático representativo, la cual funciona en el caso de Costa Rica. Funciona con normalidad, lo que se puede calificar como el Estado liberal más avanzado. En esta región, finalmente, el ejemplo para lo bueno y lo malo es Costa Rica. Las 2 modalidades restantes son las siguientes. Estado democrático post-conflicto, el cual funciona en las repúblicas de Nicaragua y El Salvador. En ambos países funcionan normas participativas relativamente avanzadas en relación con sus historias previas. Se diferencian uno del otro en que en Nicaragua la guerra civil se ganó frente a una dictadura familiar. Fue una revolución antiautoritaria de toda la nación contra el Estado somocista. En el caso salvadoreño, la guerra civil, extraordinariamente sangrienta y prolongada, terminó con la nación exhausta y dejó una democracia electoral que ganó su fuerza y su debilidad al reproducir en la competencia político-electoral las 2 fuerzas que pelearon en la guerra: la burguesía agraria, organizada y representada por el Partido Arena, partido de derecha, y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, de tendencia izquierdista. Luego tenemos los estados democráticos débiles. Funcionan en los países de Honduras y Guatemala. Son poco representativos. Se mantienen permanentemente al borde del colapso. Llama la atención en el caso hondureño, ya que cuenta con uno de los bipartidismos más prolongados de América Latina. Y, sin embargo, las reiteradas crisis no son conflictos entre los 2 partidos, sino fracturas en uno de ellos, en el Partido Liberal. Mientras que en el caso guatemalteco, la contienda electoral, que no competencia, se produce en un escenario totalmente dominado por fuerzas de derecha. En este país no existen fuerzas políticas de izquierda. A continuación, y siempre basándonos en el documento al cual yo aludí anteriormente, de Edelberto Torres Rivas, vamos a ver algunos rasgos que son característicos para 4 de las 5 democracias centroamericanas. Si se deja por el momento a un lado a Costa Rica, vamos a encontrar en los 4 países algunos rasgos comunes, los cuales vemos a continuación. Primer rasgo: el Estado democrático viene funcionando en las últimas 3 décadas y media. Este rasgo histórico es de mayor importancia, ya que esto no solo no había sucedido nunca,
sino que, de hecho, en la historia de estos países nunca antes hubo una década entera de elecciones democráticas. De modo que las herencias del pasado dejan sus huellas estructurales en las modalidades particulares de cada país, pero la democracia electoral y un Estado que la soporta es común a todos. Siguiente rasgo. Son democracias muy pobres. Presentan tasas de crecimiento que en el largo plazo parecen padecer de un cierto estancamiento. La democracia no se apoya en una infraestructura económica que crece y alimenta a los sectores medios, sino en profundas desigualdades que en los hechos producen ciudadanos miserables que ciertamente ya adquirieron el hábito de votar, pero que muchos todavía lo hacen por los espejitos que reciben. Veamos el tercer rasgo común a las democracias centroamericanas, de acuerdo a Edelberto Torres Rivas. Son democracias muy inestables. Pese al tiempo transcurrido con un régimen de elecciones periódicas, no podríamos afirmar que son democracias consolidadas, sino con una fragilidad que aparece reiteradamente. Parecen estar en transición permanentemente. Este tercer rasgo es contradictorio porque en el pasado la inestabilidad condujo al golpe de Estado. Y ahora, salvo en el caso de Honduras, que tuvo un golpe que expulsó a Manuel Zelaya del poder en el año 2009, es difícil que suceda un nuevo golpe de Estado. Difícil, aunque no imposible. Unas provechosas enseñanzas van quedando como prueba de que mantener la legalidad constitucional es importante para el desarrollo nacional. Veamos un cuarto rasgo. El cuarto rasgo es la desaparición de los militares como actores políticos. Para ser precisos, la referencia es a la desaparición de las Fuerzas Armadas como corporación y estructuras operativas. Participan en lo partidario militares a título personal, y habría que decir que son muchos los que lo hacen en El Salvador, en Nicaragua y en Guatemala. Veamos el quinto rasgo. El quinto rasgo es la injerencia, la presencia, la impertinencia de Estados Unidos en la política interior de estos pequeños países. Hay quienes exageran al valorar la conducta de Estados Unidos y consideran que todo cuanto ocurre es obra y voluntad del gran vecino, pero no es así. Y esto se puso a prueba hace unos 30 años cuando los sandinistas triunfaron en Nicaragua, y esto se entendió como una relativa derrota de la política estadounidense. La reacción fue fulminante. Hubo procesos de paz en El Salvador y Guatemala. Esto prueba que la sensibilidad del imperio frente a los retos que aparecen de vez en cuando es muy alta, y demuestra que hubo guerra cuando ellos lo quisieron y hubo paz cuando la necesitaron. Esto último hace mucha referencia a la injerencia histórica que Estados Unidos ha tenido, tiene y tendrá en la región centroamericana. Esa injerencia en parte se origina por la dependencia económica que los países de la región mantienen en sus relaciones con el gran país del norte. Prosigamos. En la misma línea de lo anterior diremos que ahora hay democracia porque sus aliados latinoamericanos en Centroamérica deben estar en orden y sin cometer las sanganadas que algunos países vienen realizando en Sudamérica. De hecho, el Estado democrático en Centroamérica se ordena conforme la política estadounidense, pero de acuerdo a la idiosincrasia de cada país. Es el resultado de una vinculación dependiente, pero no colonial. Así, la victoria electoral del FMLN en El Salvador fue tolerada únicamente porque fue una victoria popular. El FMLN fue 20 años atrás
la fuerza guerrillera revolucionaria más importante de América Latina. En Nicaragua ha gobernado en distintos momentos el comandante Daniel Ortega, que mantiene lazos económicos y políticos con Venezuela. Este par de ejemplos sirve para mostrar que son distintas las relaciones de dependencias existentes en este momento en comparación con las relaciones coloniales del pasado. La democracia no puede imitarse ni importarse. Con notorias dificultades, en Centroamérica se van fortaleciendo sus bases. Pasaremos a continuación a hablar sobre el Estado de Derecho en Centroamérica. ¿Y cómo es la situación del Estado de Derecho? El ejercicio de los derechos que tienen los seres humanos no se lleva a cabo de la misma forma en todos los países. Una manera de medir o calificar el nivel de cumplimiento de las garantías individuales es el Estado de Derecho. El Estado de Derecho efectivo es aquel que se preocupa por reducir la pobreza, por combatir la corrupción, por combatir las enfermedades, por proteger a las personas de las injusticias, ya sean estas grandes o pequeñas. Además, un Estado de Derecho efectivo se constituye en la base de las comunidades de justicia, oportunidad y paz, las cuales sustentan al desarrollo, el gobierno responsable y el respeto de los derechos fundamentales de la población. Ok. Vamos en estos momentos a iniciar el estudio de el cumplimiento del Estado de Derecho en cada uno de los países de Centroamérica. Para ello nos vamos a valer de un ranking que se ha elaborado en cuanto a qué país cumple más y qué país cumple menos el Estado de Derecho. Cuando hablo de ranking, vamos a entender que ranking es una lista o relación ordenada de cosas o personas con arreglo a un criterio determinado. De acuerdo con el índice 2020, los puntajes de los países han permitido que se ubiquen en primero, en segundo, en tercer lugar, así sucesivamente. Aclararles que los puntajes varían de 0 a 1, donde 1 es el puntaje más alto posible y 0 significa el puntaje más bajo posible. Así tenemos que este ranking es elaborado por esta institución, World Justice Project Rule of Law. Estos datos son de este año 2020. Se realizó una especie de encuesta en 128 países y en base a los datos que de allí se obtuvieron es que se ha elaborado el ranking que vamos a presentar en estos momentos. Ojo con la ubicación de cada uno de los países. Y vamos a ir dando ahí las variables que se estudian para determinar la ubicación de cada país en el lugar que ocupan dentro de este ranking. En primer lugar, de cumplimiento del Estado de Derecho tenemos a Costa Rica. Pulgar arriba ahí, ¿verdad? Por ocupar el primer lugar. En el caso de Costa Rica, este país ocupa el lugar número 2 a nivel latinoamericano. Solo es superado por Uruguay, que ocupa el primer lugar. Y a nivel mundial, Costa Rica se ubica en el lugar 25 en cuanto al cumplimiento o respeto al Estado de Derecho. Y sus números nos dicen lo siguiente. El índice de puntuación general de Costa Rica es de 0.68. En materia de restricciones en poderes del gobierno, alcanza un 0.76. Ausencia de corrupción. Su puntaje es de 0.66. En apertura del gobierno alcanza un 0.70. En derechos fundamentales un 0.79. Orden y seguridad un 0.68.
En cumplimiento normativo 0.67, en justicia civil 0.62 y en justicia penal un 0.57. ¿Quién ocupa el segundo lugar? Lo vemos a continuación. Segundo lugar le corresponde a Panamá. Panamá ocupa el lugar 15 de los 30 países de América Latina y el Caribe y el lugar 63 a nivel mundial. Sus números son los siguientes: índice de puntuación general 0.52, materia de restricciones en poderes del gobierno 0.54, ausencia de corrupción 0.42, apertura del gobierno 0.59, derechos fundamentales 0.64, orden y seguridad 0.66, cumplimiento normativo 0.51, justicia civil 0.48 y justicia penal 0.33. Esos son los números que le permiten a Panamá ubicarse en el segundo lugar dentro del ranking de cumplimiento al Estado de Derecho en Centroamérica. Siguiente país, increíblemente, lo ocupa El Salvador, el tercer lugar. Yo pensé, antes de ver detenidamente la información sobre el ranking, yo dije, El Salvador va a tener el último lugar. Pero increíblemente El Salvador aparece en tercer lugar. En el caso salvadoreño, ocupa el lugar 21 a nivel de América Latina y el lugar 84 a nivel mundial. Sus números son los siguientes. Índice de puntuación general tiene 0.49. En materia de restricciones en poderes del gobierno, 0.50. Ausencia de corrupción, 0.38. Apertura de gobierno, 0.53. Derechos fundamentales, 0.64. Orden y seguridad, 0.65. Cumplimiento normativo, 0.51. Justicia civil, 0.53. Justicia penal, 0.31. Números que le permiten ubicarse en el tercer lugar de respeto y cumplimiento al Estado de Derecho en Centroamérica. Y sigamos conociendo más del ranking centroamericano. Vimos el tercer lugar, hoy vamos con el cuarto lugar. Cuarto lugar lo ocupa Guatemala. Guatemala se encuentra en el lugar número 25 a nivel de América Latina y se ubica en el puesto 101 de los 128 países medidos en el planeta. Sus números: índice de puntuación general 0.45, materia de restricciones en poderes del gobierno 0.52, ausencia de corrupción 0.34, apertura de gobierno 0.51, derechos fundamentales 0.54, orden y seguridad 0.59, cumplimiento normativo 0.42, justicia civil 0.37 y justicia penal 0.30. Los números que le dan el cuarto lugar. Quinto lugar lo ocupa Honduras. Honduras se encuentra en el lugar 27 a nivel latinoamericano y el 116 a nivel mundial, siendo de los países peor colocados en ambas categorías. Sus números los dictamos a continuación. Índice de puntuación general es de 0.4. Materia de restricciones en poderes del gobierno 0.34. Ausencia de corrupción 0.32. Apertura de gobierno 0.42. Derechos fundamentales 0.41. Orden y seguridad 0.66. Cumplimiento normativo 0.39.
Justicia civil 0.41, justicia penal 0.26. Y llegamos al final de nuestro ranking. Pulgar abajo, si Costa Rica tenía pulgar arriba por ocupar el primer lugar, este país pulgar abajo por ocupar el último lugar en cuanto a el respeto y cumplimiento del Estado de Derecho a nivel centroamericano. Último lugar le corresponde a Nicaragua. Nicaragua es el país centroamericano con menor Estado de Derecho, ubicándose en el puesto número 28 de los 30 países latinoamericanos, superado solo por Bolivia y Venezuela. A nivel mundial, ocupa el lugar 118 de los 128 países consultados. Sus números. Índice de puntuación general es de 0.39. Materia de restricciones en poderes del gobierno 0.26. Ausencia de corrupción 0.34. Apertura de gobierno 0.37. Derechos fundamentales 0.37, orden y seguridad 0.70, cumplimiento normativo 0.43, justicia civil 0.38, justicia penal 0.29. Y ahí tenemos uno a uno los países que han ido pues ocupando los lugares respectivos en cuanto a si cumplen o no cumplen el Estado de Derecho democrático con sus respectivas poblaciones. Vimos que Costa Rica es el primer lugar en el ranking a nivel centroamericano, mientras que Nicaragua se ubica en la última posición. A nosotros no salimos tan mal evaluados al ocupar el lugar tercero. Continuemos. Y vamos pues a conocer las preguntas contenidas en la tarea Hexágola correspondiente al contenido que estamos desarrollando en esta oportunidad. Decirles que esta tarea Hexágola, al igual que las anteriores, usted me la va a remitir, me la va a enviar a la plataforma Schoology debidamente resuelta. Por favor, no me mande ni antes ni después de la fecha que yo establezco la tarea. Mándela debidamente identificada a efecto de que mi persona sepa quién es el alumno o la alumna que me está enviando la tarea. Esto para la asignación de notas. Y tercero, no me mande tareas pues que usted simplemente las haya copiado. Dicho lo anterior, pasemos a conocer las preguntas contenidas en esta tarea Hexágola. Pregunta número 1. ¿En qué fecha sucedió el último golpe de Estado en nuestro país? Pregunta 2. ¿Quién fue el último gobernante militar de Guatemala? Pregunta 3. ¿Quién asumió la presidencia en Honduras luego del golpe de Estado a el presidente Manuel Zelaya en el año de 2009? Pregunta 4. ¿Cómo se llamó el último gobernante militar que tuvo Nicaragua? Pregunta 5. ¿Cuál fue la actitud del gobierno de los Estados Unidos luego del triunfo de la Revolución Sandinista en 1979? ¿Cómo reaccionó el gobierno norteamericano de aquel año, de aquella época, con el triunfo de los sandinistas en Nicaragua? Pregunta 6. Investiga y explica dos factores internos y dos factores externos que influyeron en el desarrollo del conflicto armado de El Salvador. Pregunta 7. Investiga y explica dos factores internos y dos externos que influyeron en que se buscara una salida negociada al conflicto armado salvadoreño. Pregunta 8. ¿Qué motivos tuvieron
en Costa Rica para que se tomara la decisión de abolir su ejército. En Costa Rica desde el año de 1948 no existe ejército. Yo quiero que usted vaya al internet y me investigue qué motivó al gobierno costarricense de aquella época a tomar tal medida. Pregunta 9. ¿Cuál es el nombre del expresidente costarricense que fue a la cárcel acusado de corrupción agravada? Ya vimos que Costa Rica maneja valores democráticos mucho mejores que el resto de países centroamericanos, pero pese a eso siempre no deja de verse bajo la influencia pues, de hechos que son comunes en el resto de países, como el caso de la corrupción. Hubo un presidente que cometió actos de corrupción, pero, ¿verdad?, imponiendo lo que es el Estado de Derecho, este presidente fue condenado y mandado a prisión para que cumpliera condena por el delito cometido. Y llegamos a la pregunta 10. Pregunta 10 dice: ¿qué relación existe entre Estado de Derecho y desarrollo económico? Y ahí tenemos las 10 preguntas contenidas en la tarea hexágola de esta ocasión. Así concluimos una nueva emisión de Conexión Educativa Digital. No sin antes agradecer la sintonía de nuestros suscriptores al desarrollo de estos contenidos educativos. Nos estaremos poniendo en sintonía próximamente, si Dios así lo permite. Saludos a la distancia para todas y para todos.